Saludos, señores, bienvenidos una vez más a esto que es Detrás del Poder. Bueno, señores, comentarios. Aquí me hacen saber algo que no vamos a dar en lectura porque vamos a tardar mucho. Habla de que Antauro Humala, de que Sánchez, de que Nieto. Ya nos hemos referido a Sánchez y a Nieto. Recientemente hicimos un comentario de Nieto, creo que ayer, nada, a la hora que lo hice. Ya usted lo escuchará en un momento determinado. Entonces, Antauro Humala, ¿qué podemos decir de él? Es un personaje que promueve su partido, que sigue activo públicamente luego de cumplir condenas de prisión. Y bueno, lo que yo siempre digo, señores, miren, no se sienta tan enamorado de un político. No le demuestre tanto sentimiento, porque incluso en las votaciones ahora recientes hubo un fuerte altercado en una parte de Perú por precisamente eso. Usted es de Fujimori, yo soy de Sánchez, yo soy de Aliaga y usted no, a mí no me gusta el parecer de su candidato político, a mí no me gusta el suyo y a mí no me cae bien el suyo y eso causa una confrontación. Entonces, en lo personal a mí no me gustan ninguno, no me gustan las propuestas de ninguno. Por eso cuando dicen a quién apoyará, a nadie, a mí no me gusta ninguno, no me convencen. Yo sí quiero ver un Perú que surja de las cenizas. Yo sí quiero ver un gobierno democrático que pueda durar más de 2 años. Un gobierno de 4 años, porque cuando se ve en una década que han pasado más de 5 o 6 presidentes en una década, cuando se supone que tienen que ser 2 presidentes y medio, 4 años por presidente, estamos hablando de una década, 10 años, en 8 años, ahí hay 2 mandatos presidenciales. Los 2 años restantes para el presidente de turno que esté, que sea medio gobierno. Ahí están, 2 presidentes y medio. Es lo que me encantaría ver en el Perú. Entonces, nuestro comentario de hoy, en base a Keiko Fujimori y una suma, ¿verdad?, cuantiosa que habría ganado por un año, fundamos a ese comentario Keiko Fujimori, los $45,000 y la encrucijada política del Perú. Entonces, la revelación de Keiko Fujimori, que lidera la Fuerza Popular y que es candidata presidencial por cuarta vez consecutiva, recibió $45,000 en un año por clases meritorias e investigación. Esto en el Allen Smith Center for Economic Freedom de Washington. No es simplemente un dato curioso de campaña, es un espejo que refleja múltiples capas de la realidad política peruana contemporánea. La internacionalización de sus élites, la opacidad en las fuentes de financiamiento político, la polarización ideológica y la persistente pregunta sobre qué significa realmente servir al país en un contexto de crisis institucional. En primer lugar, analicemos la naturaleza del ingreso. Carlos Díaz Rosillo, ex asesor de Donald Trump y director del centro que contrató a Fujimori, fue enfático. No se trata de un sueldo fijo, sino de honorarios variables por actividades académicas. Técnicamente esto es legal, políticamente es complejo. La pregunta que surge naturalmente es: ¿qué credenciales académicas específicas posee Keiko Fujimori para impartir clases y dirigir investigaciones en un think tank estadounidense? Su formación es administración de empresas y sus trayectorias públicas han estado centradas casi exclusivamente en la política partidaria y la gestión de campaña. No es académica de profesión, ni ha publicado investigaciones reconocidas en revistas especializadas. Esto no invalida automáticamente su capacidad para compartir experiencias, pero se obliga a preguntarse si el valor del mercado de esas mentorías responde a méritos profesionales o a o a capital público. Su apellido, su influencia en el Perú y su alineamiento ideológico por la derecha conservadora estadounidense es, pues, que la define. Entonces, en segundo lugar, la conexión geopolítica. El Adam Smith Center for Economic Freedom no es una institución neutra. Promueve una agenda libre de mercado, desregulación y alineamiento con la doctrina trumpista.
Que Fujimori reciba fondos de este espacio mientras lidera un partido que históricamente ha definido políticas económicas ortodoxas y ha mantenido vínculos con sectores conservadores de Estados Unidos no es casual. Refuerza una narrativa, la de una candidatura que, más allá de las fronteras peruanas, encuentra respaldo en redes ideológicas transnacionales. Para sus simpatizantes, eso es una virtud. Eso demuestra proyección internacional y un síntoma con corrientes globales exitosas. Para sus críticos, es una señal de alarma. Sugiere que sus prioridades podrían estar influenciadas por intereses externos, especialmente en temas sensibles como extractivismo, derechos laborales o relaciones comerciales. En tercer lugar, aspecto crítico es la transparencia. Díaz Rosillo admitió que inicialmente evitó revelar el monto y que solo lo hizo tras la autorización expresa de Fujimori. Ella afirmó: no hay nada que ocultar. Este gesto, en apariencia transparente, plantea una paradoja. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué fue necesario un permiso previo para divulgarlo? En política, la percepción importa tanto como la realidad. En un país eh, En un país donde el financiamiento de campañas ha sido fuente recurrente de escándalos, incluyendo procesos judiciales contra la propia Fujimori por presunto lavado de activos en campañas anteriores. Cualquier ingreso no salarial de una cantidad debe ser escrutado con lupa. La sentencia del Tribunal Constitucional, que la exime temporalmente de unos de esos juicios, no borra la memoria colectiva ni la demanda ciudadana por la rendición de cuentas. Cuarto punto, el contexto electoral. Fujimori lidera las encuestas con un 17,05%. En un escenario fragmentado donde ningún candidato supera el 20%, Díaz Rosillo interpreta este empate técnico como una ventaja estratégica. Por primera vez, su candidatura no parte desde atrás, pero esta lectura puede ser peligrosa. El harto de que habla el asesor, harto de inestabilidad, inseguridad y gobiernos fallidos, es real, pero no tiene una dirección política única. Puede inclinarse hacia el orden autoritario, sí, pero también hacia propuestas de renovación democrática, justicia social o descentralización. Asumir que el desencanto beneficia automáticamente a Fujimori es subestimar la complejidad del electorado peruano, especialmente de los jóvenes y de las regiones históricamente marginadas por el centralismo limeño. Quinto, el factor simbólico. Fujimori llega a esta contienda sin su padre, Alberto Fujimori, fallecido en septiembre del 2024. Su figura ya no puede operar como ancla emocional para el fujimorismo duro, ni como lastre para los votantes modernos. Es una oportunidad para que Keiko construya una identidad política propia, desligada parcialmente del legado autoritario de los años 90. Sin embargo, los fantasmas persisten. Las violaciones a los derechos humanos, la corrupción estructural, el autoritarismo institucionalizado. Que Díaz Rosillo compare las críticas que recibe Fujimori con las que enfrenta Donald Trump, la culpan de todos los problemas, siendo ella una persona que nunca ha ejercido la presidencia. Es un recurso retórico potente, pero también riesgoso. Equiparar contextos políticos tan distintos, Estados Unidos versus Perú, democracia consolidada versus democracia frágil, puede generar más rechazo que adhesión, especialmente en un electorado que valora la soberanía y la desconfianza de los discursos importados. Entonces, sexto, la dimensión ética, más allá de la legalidad. Es apropiado que una candidata presidencial reciba ingresos significativos de una organización extranjera con agenda política definida, mientras compite por la presidencia de su país. No es un tema exclusivo del Perú. En muchas democracias existen regulaciones estrictas sobre financiamiento externo de campaña,
La ausencia de una norma clara de este caso específico no resuelve la pregunta de fondo. ¿Dónde termina la cooperación académica legítima y dónde comienza la influencia indebida? La propuesta no está en la cifra de $45,000, no en una fortuna en términos globales, sino en la naturaleza de las actividades realizadas, en la posibilidad de que generen compromisos futuros. Finalmente, una reflexión sobre el discurso del orden. Díaz Rosillo insiste en que Fujimori responde a la promesa de estabilidad frente al caos. Es un mensaje potente en tiempos de crisis, pero históricamente peligroso. El orden, sin democracia, sin derechos, sin contrapesos, suele derivar en autoritarismo. Perú ya vivió esa experiencia en los años 90. Se redujo la inflación y se capturó a líderes terroristas. Sí, pero a costa de disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, perseguir opositores y permitir redes de corrupción que aún hoy duelen. Si Fujimori aspira a gobernar, no basta con evocar el miedo al desorden. Debe proponer un proyecto de país, vamos a decir, inclusivo, respetuoso de las instituciones, capaz de dialogar con diversidad. De lo contrario, el orden que prometa podría ser tan frágil como los gobiernos que critica.